Desde el nuevo Auditorio Integral, llega a ustedes Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Yo diré lo que dijo Jesucristo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Recordar la obra de Jesucristo para mantener en nuestra mente lo que Él hizo es muy importante. El jueves pues echamos un repaso con el pastor Hugo sobre la importancia de Cristo, lo que nos provee la muerte de Cristo. Y el viernes vimos una película que a uno lo hace sentir como, no sé. Pero mire, durante 320 y algunos hablan de 350 años, estuvieron matando cristianos. Y la razón por la cual ellos daban sus vidas no era por decir que a Jesús lo habían crucificado. La razón por la cual lo mataban era por decir que Él había resucitado. Eso era lo que los romanos y los judíos, toda esa gente no podía aceptar. Si el Señor solamente hubiera muerto con todo lo que sufrió, pero si Él no resucita, de nada hubiera servido su muerte, ni tampoco nosotros podríamos beneficiarnos. Por eso les voy a rogar que estén muy atentas y atentos para mirar las razones, las evidencias de la resurrección de Cristo. De allí depende nuestra fortaleza para salvación. De allí depende que nosotros tengamos, porque ojo, yo creo y le pido a Dios por 2 experiencias o 3 que pasé de amenazarme a quitarme la vida, de que sí soy capaz de entregar la vida por el Señor Jesucristo. Pero en nosotros debe de haber tanta seguridad que si hubiese un cambio de gobierno y comenzaran a coger a los cristianos y a decirles: si usted no se retracta de ser cristiano, sigue diciendo que Jesucristo es su Salvador, que Él resucitó, lo vamos a matar. Y nosotros debemos de tener las suficientes razones, argumentos, verdades en nuestra vida, que digamos: Señor, aquí estoy y soy capaz de dar la vida. Eso no es cuestión de atrás, de años atrás. Eso está sucediendo. Donde cogen, digamos, un grupo de cristianos como los que estamos aquí o más grande, salgan y los hacen arrodillar y les dan la última oportunidad. Esta es una lucha para que dejen de creer en Jesucristo y crean en Mahoma. Y los cristianos se arrodillan y esperan el tiro, generalmente con fusil, que le pegan en la nuca para quitarle la vida. Ahí es. ¿Por qué? Porque ellos tienen una raíz, ellos tienen una base, ellos tienen un fundamento, ellos tienen razones para dar su vida, porque saben que esta vida que tenemos ahora, un día nuestra alma va a salir de nuestro cuerpo y se va. Pero lo que está dentro de nosotros es lo importante, y es allí donde tenemos que saber dónde pasaremos la eternidad. Por eso es muy importante lo que nosotros vamos a ver hoy. Levante su mano derecha, cierre sus ojos y diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Ella es verdad. Los cielos y la tierra pasarán,
pero tu palabra no pasará. Señor, te pido que des revelación a mi vida para yo poder tener la seguridad de la salvación y que tú has resucitado todo lo que has conquistado para mi vida. Gracias, Señor, por la palabra, por este día y por esta oportunidad. Gracias porque tú eres bueno. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. La primera cosa que hicieron los sacerdotes y el pueblo judío fue negar la resurrección de Cristo. Y levantaban argumentos. Hoy vamos a hablar si la resurrección de Cristo es un mito o es una realidad. Porque toda secta, escuche bien, se mete con el Señor Jesucristo o con el Espíritu Santo. Ninguna secta, digamos, que se mete en problemas o con el Padre. Todos o niegan la divinidad de Jesucristo o niegan el nacimiento original de Cristo. Y hay muchos argumentos, muchos, más de 50 argumentos que hacen que la gente dude de la salvación a través de Cristo. Y los otros grupos tienen que ver con negar que el Espíritu Santo es una persona, que es una influencia, que, bueno, dan muchas cosas. Así que nosotros, cuando nos cuestionen nuestra fe, vamos a tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor fue tentado en el desierto por el diablo? El diablo le citó las Escrituras de manera equivocada y el Señor citó las Escrituras de manera correcta. ¿Quién tuvo que huir? ¿Jesús o el diablo? Cuando usted tiene la palabra de Dios y utiliza la espada del Espíritu, la palabra correctamente, no se preocupe, que es el diablo el que tiene que huir. Ahora entonces, dijeron que eso era un mito. En primera carta a los Corintios 15:3 dice: Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Diga amén. Así que es muy importante tener clara la respuesta a la pregunta si Jesús resucitó o no. Porque miren, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Yo estoy perdiendo hoy el tiempo. Vana es también nuestra fe. Ustedes están perdiendo el tiempo y somos los más desdichados de todos los hombres. Así que vamos a dar respuesta a esta pregunta mostrando evidencias que se van a convertir en fundamento, como en una base para nosotros responder o creer. De lo primero que tenemos que hablar es de la tumba, la prueba de la tumba, en este caso la tumba vacía. La narración bíblica dice: el domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Permítame decir aquí dos cosas. Uno siempre se imagina la tumba como los huequitos que ahora hacen y meten a la gente allí. Que como era en una montaña, entonces abrieron un hueco y lo metieron allí. No, digamos que eso era como una habitación. Los que tengan la oportunidad de ir, que sepa yo, no sé si hay otros lugares, Argentina, en Buenos Aires, hay las tumbas y en las tumbas hay hasta sala. Y las cajas están así en lugares puestos allí y la gente entra y visita a sus muertos y se sienta en la sala y toda la cuestión. Es como una habitación. Así era la tumba del Señor, solo que estaba cubierta por una piedra muy grande
y más adelante vamos a ver que tenía un sello. Aquí hay verdades para aprender. Una, que nos reunimos el día domingo, primer día de la semana, porque los cristianos, en conmemoración a la resurrección de Cristo, comenzaron a reunirse el primer día de la semana y lo hacían temprano, porque a partir de las 6 de la mañana deberían de estar trabajando. El día de descanso era el sábado, el día domingo, el primer día de la semana cuando el Señor resucitó. Entonces, cada vez que usted viene al templo, se acuerda, conmemora y agradece que Jesucristo resucitó. Lucas aquí dice algo también para los machistas, que el privilegio de ver resucitado primeramente al Señor se lo dio a las mujeres. Yo pensé que eran menos machistas las que estaban aquí, pero bueno. Que las mujeres fueron al sepulcro y vieron, uno, que la piedra de la tumba estaba removida y que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Ahí surge una pregunta: ¿qué es lo que ocurrió? Cada vez que surge eso, la respuesta es que Jesús resucitó. Esa es la verdad. Que Jesús resucitó, que la tumba está vacía. Ahora, toda verdad tiene ataque. Toda la verdad tiene ataque. Y hay ataques, están los enemigos detractores de la resurrección de Cristo y presentan argumentos que, si uno no está bien fundamentado, lo hacen pensar: ¿y qué tal? Recuerde que Eva, que estaba en el paraíso, y Adán, bien bonito, le metieron una duda. No, usted no puede dejar que le metan dudas. Usted tiene que tener la seguridad que Dios no miente y que la palabra de Dios es verdadera. Ahora, ¿cuáles eran las razones o argumentos para decir que Jesús no resucitó? La primera, las mujeres se equivocaron de sepulcro. Es una actitud tonta. Uno, voy a argumentar por propia experiencia: si usted quiere ubicarse o ubicar a una mujer, dele señales más que números. No le diga diagonal, transversal, dígale la casa rosada con la verde al fondo, con la amarilla allá lejos, ahí es, y allá llega. Así que ese cuento de que no sabían dónde estaba la tumba es un cuento tonto. Dice la Biblia que al llegar las mujeres entraron en el sepulcro abierto, que todavía había sido usado, pero no estaba el Señor. Esta teoría o este cuento, cuando le digan allí que las mujeres se equivocaron, la Biblia tiene la respuesta. Dice en Lucas 23:55: las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Eso se cae. Uno, porque las mujeres, después de una señal, allá llegan. Y dos, porque habían seguido y habían visto dónde habían puesto al Señor. Ese argumento no sirve. Por si acaso por ahí alguno resulta con ese cuento, no lo acepte, porque las mujeres sabían exactamente dónde habían puesto al Señor. Y más cuando tiene interés, cuando la mujer tiene amor, no pierde detalle para que las cosas queden bien. Digan amén. Ahora, Mateo 27, versículos 59 al 61 afirma que estaban sentadas delante del sepulcro. Ellas miraban mientras depositaban al Señor, lo colocaban allí. No les era permitido cargar como de pronto puede suceder ahora, pero estaban allí sentadas viendo, tenían todo bien detectado. Así que esa tumba está vacía porque Cristo ha resucitado. Diga, eso no pasa con Mahoma, ni eso pasa con Buda, ni eso pasa con nadie. La única tumba que está desocupada es la del Señor Jesucristo. El segundo argumento: que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús.
está escrito en la Biblia. Los sacerdotes dijeron, eso es mentiroso. Ese mentiroso decía que se moría y resucitaba al tercer día. Y esos discípulos van a robarse en el cuerpo para hacer creer que resucitó. Si hay otra teoría terrible atacando la tumba vacía, dice que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Tampoco se puede sustentar esta teoría porque los discípulos, ojo, pongan cuidado aquí, no creían en la resurrección de Jesús. A ver, diga como dije yo, ¿cómo? Les había enseñado por 3 años y medio y no creían en la resurrección del Señor. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo así que durante 3 años y medio les enseñaste que tú ibas a resucitar? Y hasta Pedro lo reprendió. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y bueno, todavía no se decía Ave María Purísima, no se decía eso. Todavía no se decía sangre de Cristo, que es lo que usted está diciendo. No se decía eso, pero quién sabe Pedro cómo lo reprendió al Señor, y el Señor lo regañó porque él estaba hablando que iba a morir y que iba a resucitar. Entonces, Señor, pero ¿cómo esos discípulos? Y entonces por allá sentí un pensamiento, espero que haya sido de Dios, y dice, pero si usted le ha enseñado 25 años a los que tiene sentados allí, ¿todavía no creen? Es decir, no se le haga tan extraño. Seguimos con el mismo material humano, ¿sí o no? ¿Están aquí o no están aquí? Dice que a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Cuando las mujeres le dijeron, Jesús no está en la tumba, cuando usted compara los diferentes pasajes que hablan de la muerte del Señor, estos dijeron los discípulos, estas mujeres en ese tiempo eran más decentes, no decían sino estas mujeres están locas. ¿Cómo así que no está allí? Ellos no creían en la resurrección. De manera que si ellos no creían que Cristo iba a resucitar, ¿qué sentido tenía que pensaran en robar su cuerpo? Nada. Lo que ellos pensaban era que la cruz había puesto punto final a la vida de Jesús. Se murió. Por eso estos hombres colocaron otra vez sus chiros de pescador, su ropa, volvieron a buscar sus redes y se fueron nuevamente a pescar y a decir, perdimos 3 años y medio, y comenzaron a cuánta plata nos hubiéramos ahorrado, y todas estas cosas. Estaban aburridos porque el Señor, después de resucitado, los encontró en su antiguo trabajo. El Señor de verdad que es amoroso, ¿sí o no? Yo me pongo a pensar, ¿qué haría yo si hubiese sido el Señor? Entonces, no sé, pero hubiera tomado actitudes drásticas. Pero a mí me toca ¿qué hubiera hecho el Señor si estuviera en mi lugar? Y siempre termino pensando que no haría lo que estoy pensando. ¿No? Por ejemplo, yo lo veo a ustedes así, entre dormidos. ¿Qué haría el Señor si fuera yo? Me hubiera gustado que el Señor dijera, coge el micrófono y póngaselo a uno en la cabeza, despiérteselo, pero no, Él actúa diferente. ¿Sabe por qué? Dice, mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos no son sus pensamientos, y gracias a Dios por tener ese Dios tan bueno, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que aparece entonces la guardia romana que debía de vigilar. Mateo capítulo 27, versículos 62 a 66 dice, y aquí hay una buena razón. El día siguiente era sábado. Estamos hablando de viernes que murió. El día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato. Y le dijeron, mire, estos bien hipócritas, los fariseos, lo que es de religiosidad, Señor, cuando ellos sabían que el Señor es solo Dios. Pero ahí sí le pudieron decir a Pilato, es que Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo, 3 días después de que me maten, resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor
que cuando él dijo que era el Mesías, para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del tercer día. Pilato les dijo: ustedes tienen soldados a su servicio, vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos fueron a la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera. También dejaron allí a los soldados para que vigilaran. Ahora, es bonito saber, bueno, ¿y cuántos o cómo funciona una guardia romana? Una guardia romana estaba formada por 60 hombres, armados de dos maneras. Uno así y la otra con armas, con espada o con alguna cosa. Porque a veces uno está armado pero sin elementos. Le dicen: ¿qué está haciendo usted ahí armado? Y es porque está de pie, está armado. Ahora, 60 matones, porque esos no eran como los soldados o los policías de ahora, que los entrenan con derechos humanos y tienen que ver un ladrón y salir corriendo, y si el ladrón de pronto por el susto se cae, tienen que auxiliarlo y tienen que llevarlo al médico pronto y tienen que hacer eso. ¿Es exageración o es verdad? Bueno, ¿qué pueden hacer esos 11 hombres? Ya Judas se había ahorcado, que estaban llenos de miedo, tímidos, huyendo, escondidos, todos ellos. Ahora, ¿serían capaces 11 hombres de enfrentarse a 60? Eso no es posible. ¿Cómo es posible pensar que esos hombres, que cuando se presentó la hora, cuando crucificaron al Señor, huyeron todos atemorizados, aún hasta el que representa a muchos cristianos, Pedro? ¿Cómo así? Juran y vuelven a jurar, dijo: y si me toca morir, muero. Y ni siquiera negó al Señor delante de un soldado, ni delante de otro hombre grande. Apareció una mujer y dijo: usted se parece a esos que anduvieron con el Señor. Y 3 veces lo negó, 3 veces cantó el gallo. Así que hay algunos que andan con un gallo bajo el brazo y está cantando casi todos los días. Tienen gallo propio, porque están negando al Señor. Estos hombres huyeron, se escondieron. La pregunta es: unos tímidos, miedosos, van a enfrentarse con ese ejército de 60, no tiene sentido. Era imposible que alguien se acercara a la tumba. Es más, sellaron, pusieron un sello para quitar la piedra, para violar la entrada. Por eso las mujeres tuvieron que esperar hasta que fuera el tercer día, pero llegaron antes del amanecer. A partir del tercer día ya podían entrar para echarle especias aromáticas al Señor, al cuerpo del Señor. Entonces, la tumba está vacía porque Cristo resucitó. Démele un gran aplauso al gran Rey de la muerte allí. Amén. A eso me gusta, que uno tenga argumentos, que tenga razones, y no que le digan cualquier cosa. No, mire, es que lo que pasa es que la palabra en el griego, en el arameo, en el hebreo dice, y uno como no sabe. Yo me he puesto en el trabajo que el griego dice tal cosa. Compré libros, compré material y averiguo la palabra griega que están utilizando para decir qué significa, y muchas veces está mal aplicada. No está conforme a lo que están desarrollando. Entonces, la primera tumba de que nuestro Señor, escuche bien lo que significa, y les voy adelantando allí.
que Cristo haya resucitado venció al diablo. El diablo está vencido, porque siempre que usted le nombra a Jesucristo, le dice, en el nombre de Jesús tiene que huir. La muerte está vencida, porque desde entonces ya la muerte no puede atemorizarnos. Pero nosotros no debemos de tener miedo. Nosotros estamos libres de ese miedo. ¿Y qué venció la muerte? La resurrección. Y Cristo resucitó para decirnos, así como yo resucito, ustedes han resucitado. Digan. La resurrección de Cristo nos asegura que Él está vivo y que está con nosotros. Dice, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Usted nunca está solo, siempre está acompañado, porque Cristo el Señor nos acompaña. Nunca se deje meter la depresión, ay, que yo tan solo que por ahí. No, Señor, nunca estamos solos, Cristo está con nosotros. Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos, y los vivos tenemos problemas y dificultades. La segunda prueba que nosotros tenemos que Cristo resucitó y que la Biblia nos dice es la prueba de los lienzos y el sudario. Los lienzos cubrían el cuerpo y el sudario aquí la cabeza. La tumba estaba vacía, pero en su interior estaban todavía los lienzos y los sudarios con los que había envuelto el cuerpo del Señor. Juan capítulo 20, versículo 3 al 8. Y quiero pedirles el favor que todas las veces que usted reciba una enseñanza, pida que esté sustentada en la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Y luego que le diga que dice aquí, esté usted preparado para saber si eso es verdad o no. La Biblia, nosotros los cristianos debemos de leerla de manera continuada, no entresacando versículos, sino continuado. Dice, Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba cuando las mujeres les contaron que no estaba el Señor. Entonces Pedro es nombrado por el que escribe el Evangelio de Juan. Ese al que él refiere, salieron corriendo. El otro discípulo salió corriendo más rápido que Pedro y llegó primero. Es el mismo Juan, pero que no dice yo Juan. Juan no era vitrinero. Hubiera escrito el Evangelio Pedro, hubiera dicho yo, porque él es vitrinero, él es de esos que les gusta yo. Pero Juan era así como yo les he enseñado. Menos vitrinero. Entonces dijo el otro discípulo, y era que Juan era mucho más joven que Pedro. Era una diferencia de edades como la de mi amigo Abelardo y yo. ¿Quién es Pedro? Ustedes mirarán quién es Pedro y quién es Juan. Dice que ese que llegó primero se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Miró y no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que había enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba, ojo con este texto, y cuando vio lo que había pasado, creyó. Este Juan era el que se le había recostado en el pecho al Señor. Era el que al Señor lo llevaba a la transfiguración. Fue cuando lo llevó a la resurrección de la hija de Jairo. Lo llevó a los lugares más especiales. Pedro y Juan eran muy cercanos al Señor, pero el de más confianza era Juan. ¿Y cómo se le ocurre a este decir aquí? Él mismo escribe y dice, y cuando vio lo que había pasado, creyó. Y nosotros decimos, es incrédulo de Tomás. ¿Se acuerdan? Siempre, a ver, incrédulo Tomás. No, igual de incrédulos. Mejor dicho, no hay que escoger. No hay que escoger. Juan, testigo presencial de los hechos, dice que él y Pedro, al entrar allí, la tumba estaba vacía,
cuando María les habló, se fueron a comprobarlo. El primero que llegó fue Juan y se inclinó a mirar, vio los lienzos, pero no entró. Pedro llegó detrás de él, entró al sepulcro y viene aquí un detalle importante. Vio los lienzos puestos, el sudario que había estado puesto, o la tela que había puesto sobre la cabeza del Señor, no estaba unida, sino que estaba en otro lugar. ¿Sabían ustedes que esos lienzos están en algún lugar, creo que en Roma, y fueron puestos científicamente a examen y encontraron que una radiación muy poderosa había, digamos, tocado esos lienzos, muy, muy, muy poderosa. En algunos videos muestran cómo comienza a darse como ciertas reacciones y ante la tela esa. Yo ahora, con lo que la palabra de Dios dice, me basta. Y así no existieran lienzos y así no existiera nada, yo creo, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo resucitó. Yo creo eso. Entonces, aquí algunos comentaristas dicen que esa parte que envolvía la cabeza, que los forraban así bien, ustedes han visto cuando Lázaro, se los envolvían bien envueltos, esa parte estaba lejos de los otros lienzos, de la otra ropa que había allí, pero cuando uno lee que estaban enrollados, piensa que fue estirado y luego lo enrollado. No, lo que la Biblia está diciendo es que estaban como que si hubiera salido la cabeza del Señor y quedó la forma que tenía. Esa es la idea. Y eso no está contra las Escrituras, porque eso se conoce como el poder de compenetración. Si ustedes leen, esos asustadizos discípulos estaban ahí metidos cuando de pronto el Señor entra sin abrir la puerta, la ventana ni nada y se pasa a vosotros. ¿Les gusta eso? ¿Sabe por qué me gusta? Primero, porque muestra la gloria y el poder del Señor, y en segundo lugar, porque todos los que estemos en Cristo y resucitemos vamos a tener ese poder de trasladarnos a más velocidad que el pensamiento, ir a culto a Jerusalén, porque tendremos que ir a culto a Jerusalén. Escuchen los que no les gusta ir a culto, y todos los días, según la Biblia dice, que hay que ir a Jerusalén porque el Señor Jesucristo va a presidir el culto. Ustedes van a decir, pero es que la diferencia entre oírlo a usted y oírlo al Señor, pues yo prefiero oírlo al Señor. Eso es como los que tienen Biblias con letras rojas. Las letras rojas son las palabras de Jesucristo y se dedicaron a leer las letras rojas y las otras no. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Toda, vale igual todo. Entonces le tocó a las sociedades bíblicas y otras quitar las letras rojas y dejarlas todas de un solo color, que nosotros los seres humanos somos, pero bien especiales. Entonces tenemos ese poder de compenetración y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? Pues que el Señor se quitó ese lienzo, pero esto que estaba en la cabeza sencillamente se salió de entre esa tela y quedó allí en esa forma. Eso es lo que habla que estaba enrollado. El sudario dice que había estado sobre las telas esas que estaban y lo que estuvo en la cabeza del Señor, que ya les hablé. ¿Qué llevó a todo eso? Llevó a todo eso la gran verdad que Cristo resucitó. Ahora vamos con la tercera. La primera evidencia, la tumba está vacía. Yo tengo una invitación a ir a Israel a conocer. Les voy a mandar fotos de la tumba vacía. Claro que ya hicieron un templo, ¿no? Quitaron eso y hicieron un templo. Y ya quedamos con el pastor de México ir y averiguar dónde fue que el Señor, después de resucitado, comió pescado asado y pan. Y nosotros con el otro pastor vamos a comprarnos el pescado, porque a lo mejor no seamos capaces de pescarlo,
y asarlo y comer con pan, para saber a ver qué sintió Pedro y los otros que estaban comiendo con el Señor. Les voy a contar a ver a qué se sabe. Bueno, hace muchos años, en el año 75, tenía 2 grabadorcitas y de una grabadora ponía música y hacía algunas cositas y en la otra grababa. Y me encontraron unos cristianos y se pusieron a reírse. ¿Qué está haciendo? Le digo, yo, porque algún día voy a hablar por una emisora. Para esa época quien hablaba por una emisora era tremendísimo. Pues solo pasaron 5 años y se cumplió. Y no un poquito, estaba de 10 de la noche a 6 de la mañana durante muchos años y después ya la pasaba hablando todo el día, no por una, por emisoras. Los sueños se cumplen porque Dios es verdadero. Por eso les cuento eso. Entonces, no se extrañen cuando les llegue vía WhatsApp o yo no sé qué habrá más adelantado, las fotos de Arias sentado comiendo pan y pescado donde el Señor Jesucristo estuvo comiendo pan y pescado. Entonces la tumba vacía, número 2, en lo que envolvieron al Señor. Y número 3, los testigos presenciales. Vamos a mirar rápidamente las apariciones. Dice que se apareció a María Magdalena primero. Mire lo que es la restauración del Señor. María Magdalena era una mujer con 2 problemas grandes. Una, poseída de demonios. No que la atormentaban, no que la influenciaban, sino la tenían poseída. Y 2, ella era prostituta. Cuando el Señor la liberó, la restauró y la convirtió en la mujer que tuvo el privilegio de verlo resucitado primero que todos. Digan, esos son privilegios. Esto para los que dicen, no, su vida antigua fue tan horrible que no creo que Dios hasta lo perdone. En segunda ocasión se apareció a María Magdalena, a María la madre de Jesús. Son 2 Marías, Magdalena y la madre de Jesús. Mateo 28, 1 al 9. En tercer lugar se apareció a Pedro, Lucas 20, 34. Luego se apareció a los 10 que estaban reunidos en el aposento alto, pero Tomás no estaba. Estaba haciendo algún trabajo extra. Juan 20, 19 y 20. En quinto lugar se apareció a los 11, una semana después, y allí ya estaba Tomás. Y cuando aparece Tomás, y como no había querido creer, entonces le muestra las huellas, las heridas, y es cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Increíblemente, Tomás en ese momento se convirtió. En sexto lugar se apareció a Pedro otra vez con Tomás, Natanael, Santiago y Juan junto al mar de Galilea, que allí fue donde se comió su pescado asado con pan. En séptimo lugar se despidió de sus discípulos en el monte de los olivos. Lucas 24, 50, 52. Octavo lugar, se apareció a más de 500 hermanos. Recuerde que oraron 120 cuando estaban allí en el aposento alto orando, pero antes de eso, porque ellos se fueron a orar para recibir el bautismo en el Espíritu Santo después que vieron ascender al Señor. Y esto que dice aquí la Biblia fue cuando el Señor ascendió, habían más de 500 personas. Cuando se escribe dice, unos están vivos y otros ya murieron, pero por ahí están. Uno dice, qué gran privilegio poder ver al Señor resucitado cuando les habla, les da las instrucciones y luego comienza a levantarse. De manera visible, se comenzó a levantar. Número 9 menciona a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el mismo Santiago de la Biblia, y Judas, no el Iscariote,
ni el otro Judas, sino Judas el que escribe la carta de Judas, eran hermanos del Señor, hijos de María y de José. ¿Usted cree que mientras el Señor estuvo en la casa 30 años con ellos y luego 3 años y medio predicando, le creyeron? Nunca le creyeron. ¿Cuántos tienen familiares que no les han creído? A ver, levante la mano. Levante la mano. Que le habla a su hermano y dice, no, eso no. Allá usted sí se deja engañar, pero yo sí soy avispado. Levante la mano. Vea todos. No se preocupe, que les va a llegar el día. Les va a llegar el día. Que si no le creyeron al Señor, uno se pone triste, se molesta y de todo. Pero quienes lo llamaron loco fueron sus hermanos. Eso no fue la gente de afuera. Quienes le dijeron, si usted es muy guapito y muy Dios, suba a la fiesta y muéstrese. Es decir, yo no sé si a usted, su familia, los habrá desafiado. A mí, cada rato, me pusieron sobrenombres, me criticaron. Bueno, y yo allí, caminando, para gloria de Dios. Ahora digo, y este video ellos lo van a ver. Si voy y los invito, van a escuchar la predicación, porque con el tiempo y el respaldo de Dios, mi familia cree que yo fui llamado por el Señor para predicar la palabra. Algún día va a llegar. Y estos se convirtieron hasta después de ver a Jesucristo resucitado. Ahora, ¿a usted no le queda la oportunidad de que lo vean resucitado y después sí se conviertan? Si no se convirtieron antes que Cristo venga, ya quedaron sellados en condenación. Y los que queden allí tengan conocimiento. Por ejemplo, si usted se llega a quedar en la venida del Señor, manténgase firme. 1, no se deje poner el sello de la bestia, porque el día que se deje poner el sello se condena, queda sellado para condenación. Y 2, hágase matar. La Biblia dice que van a ser decapitados, porque ojalá fuera la silla eléctrica o la inyección letal. Decapitados. Pero hágase decapitar. Si es más fácil hacerse decapitar que ser juicioso en la iglesia, hágase decapitar. Sí, dice la Biblia. Hágase cortar la cabeza. Man. Y por último, se le aparece a Pablo. Pablo era un hombre tenaz. Y le digo algo, me ha servido de consuelo, de ayuda a Pablo. Yo no maté a nadie, gracias a Dios. Pero Pablo era un hombre que tenía un celo y tenía una manera de ser. Todo lo arreglaba con muerte y con cárcel. Cuando uno ve las películas que han hecho de Pablo, tremendo. Pero el Señor no dice, voy a hacer que la tierra se abra y baje vivo al infierno por perseguirme. No, digo, este hombre tiene las características que yo quiero y que estos otros no tienen, con los que me gasté 3 años y medio no tienen. Este bravucón musarañas es el que yo necesito, sino que está equivocado. Espérese y me le voy a presentar. Así que Pablo iba buscando cristianos para meterlos a la cárcel. Dicen algunos que les cortaba parte de las manos, aprendió de los romanos, los machacaba con las puertas, los arrastraba con caballos, los apedreaba. Él fue el que dio la orden que mataran a Esteban, al que apedrearon. Era pero tremendo, dijo, este está equivocado. Así que la Biblia dice que lo tumbó. La mayor parte dice, lo tumbó del caballo. La Biblia no dice que iba a caballo, porque yo me he caído sin ir a caballo. Pero lo tumbó. Y ahí en el piso hace la pregunta importante: ¿quién eres, Señor? Escuchen, quiero estar seguro que usted está despierto. Levante su mano. Diga, Señor, te voy a escuchar. Entonces, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ustedes saben el problemita que se mete una persona cuando nos amarga la vida, cuando nos persigue, cuando hace cosas en contra nuestra. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le hace una advertencia, le dijo, mire, tomémoslo
en el lenguaje coloquial, en el lenguaje nuestro. Dura cosa es darle patadas a un arpón. ¿Conocen los arpones, no? Esos que llevan punta y llevan una orejita por cada lado y usted se tropezó y ahí quedó engarzado. Esa es la idea. Digo, y eso es lo que usted está haciendo. Ahí viene entonces la pregunta, que es la conversión. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la señal de que de verdad nosotros nos hemos decidido por Jesucristo cuando le preguntamos, ¿qué quieres que yo haga? Dígame. De hoy en 8 días, si Dios nos presta la vida, vamos a mirar otras evidencias. Por ejemplo, los testigos transformados. ¿Cómo es que de un hombre cobarde, tembloroso, lo convierte en un valiente? ¿Cómo es que de un rencoroso lo convierte en un perdonador? ¿Cómo es que un hombre seco, sin los más mínimos sentimientos, lo vuelve amoroso? Eso es evidencia. Mire, la evidencia de que Cristo está con nosotros es el cambio de vida que tenemos. Así que con la ayuda de Dios vamos a prepararnos, y también los invito, los animo a que estén aquí, porque les voy a decir los beneficios que trae la resurrección del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Nosotros nos tenemos que apropiar. ¿Quién de ustedes, si le llega una carta certificada que es cierto que tiene una herencia, no la reclama? A ver, quiero verlo, porque a ese le haría yo el testamento. ¿Quién de ustedes, si sabe que viene algo de verdad cierto, una gran herencia, la reclamaría? Oiga, hay gente que ni regalando le recibe nada. Pónganse de pie, por favor. ¿Puede usted cerrar los ojos y darle un gran aplauso como si fuera una oración a nuestro Señor Jesucristo por haber vencido la muerte, el diablo, la enfermedad y tantas cosas? Y ahora podemos decir que somos libres. Dele ese aplauso para la gloria de Dios. Y dígale: Señor, tú eres el que te mereces todo aplauso, y tú eres el que te mereces toda la gloria, y tú eres el que te mereces toda la honra, y tú eres el que vale la pena servirte, vale la pena adorarte, vale la pena exaltarte, Dios, porque tú eres el Señor. Has sido puesto sobre los cielos, sobre la tierra y sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades y a declararlas, a creerlas y a vivirlas. Señor, tu palabra dice que lo que atamos aquí en la tierra es atado en el cielo, y lo que desatamos también es desatado en el cielo. Yo desato, Señor, los corazones, las mentes, y que todo ataque que venga de cualquier secta, grupo, filosofía, libros, películas, lo que sea, lo podamos rechazar citando tu palabra y apartando todas esas palabras y pensamientos necias y poniendo en nuestro corazón la vida que te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520, Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.